Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Reforma Fiscal 2020, retención IVA 6% y cláusula antiabuso, con la participación especial del maestro Pedro Alberto Zapata Barajas, quien es maestro en Derecho Fiscal y Administración Tributaria por la Universidad Anáhuac, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con más de 12 años de experiencia en materia tributaria en el ramo de asesoría, consultoría, litigio fiscal y fiscalización, así como capacitación en las áreas de relaciones laborales e interpersonales. Asociado del área de litigio fiscal y consultoría en Basham Rich y Correa SC. Dentro de sus funciones principales está el análisis de ordenamiento jurídico a nivel local, federal e internacional, así como de tratados internacionales. Asesoría durante el desarrollo del ejercicio de facultades de comprobación de autoridades fiscales, entre otras. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México, 10 de febrero de 2020. Y como ya nos anunciaban, hay dos temas que han causado mucha controversia en la práctica, el relacionado con la retención del impuesto al valor agregado y el relacionado con la cláusula antiabuso. Por ello es que GBA se dio la tarea de buscar un especialista en este tema y nos acompaña precisamente el maestro Pedro Alberto Zapata Barajas. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí con nosotros y por destinar un poquito de tu tiempo a este programa. Muchas gracias. No, al contrario, encantado. Bien, Pedro, pues en la práctica nos hemos encontrado con esta disyuntiva del IVA, de que si retenemos, que si no retenemos, y de todo lo que ha causado su incorporación del artículo 1A, fracción cuarta, a partir de 2020. ¿Por qué no comenzamos con ese tema? Después nos vamos con cláusula antielusión. ¿De acuerdo? Y en la parte de la retención del IVA, nos platicas un poquito cuál fue el origen de esta modificación para ir comentando el cambio y sus repercusiones. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, como muchos de ustedes conocen, el tema de esta reforma para 2020 trae un mensaje en combate a la delincuencia organizada. Bien. Desde el punto de vista fiscal específicamente. Y lo que el Ejecutivo señaló en su exposición de motivos es algo interesante porque, entre otros tipo de esquemas, la subcontratación laboral o outsourcing, insourcing, como el nombre que se le quiera dar, ha generado ciertos abusos por asesores o empresas a través de esquemas agresivos en los cuales, al momento de que el receptor de un servicio paga el IVA que le fue trasladado por su proveedor, no lo entera, sino que hacía como un efecto que se le conoce como carrusel a través de ciertas empresas y al final el IVA nunca caía en las arcas del erario federal. Este es un esquema ya de muchos años atrás que se intentó mitigar un poco en 2017 con la reforma que precede a esto, tanto la ley de renta como la ley del IVA. Podrás recordar que está en 2017, cuando entra en vigor la ley, para efectos de la deducción del pago que un receptor del servicio le hace a su proveedor, te estableció que le solicitaras ciertos documentos con los cuales tú verificabas que tu proveedor de servicio estuviera cumpliendo con sus obligaciones laborales, patronales, en retener el impuesto sobre la renta, en que pagara sus cuotas al Seguro Social. Y por el otro lado, también en materia de IVA, te solicitaba que le pidiera su declaración, el acuse de pago e incluso una declaración informativa que nunca tuvo, que nunca funcionó. Que nunca conocimos. Exactamente, la declaración informativa, porque el proveedor de servicios, que es el que lo traslada, tenía la obligación de informarle al SAT el listado de sus clientes y cuánto IVA le trasladaba a cada uno. Correcto. El problema es que en la práctica, como bien comentas, pues nunca la vimos. De ahí, cuando nace esta modificación en 2017, hubo un intento también por parte del SAT de facilitar este cumplimiento de obligaciones a través del famoso aplicativo informático. Lo iniciaron en 2017, hicieron muchas pruebas piloto y hasta 2018, febrero, si no mal recuerdo, fue cuando ya lo incluyen en las reglas misceláneas. ¿Qué sucedió? Sorpresa para todos cuando vemos la cantidad de requisitos que tienes que cumplir a través del aplicativo informático, que era optativo, porque hubo un tiempo donde hubo una modificación ahí al texto de las reglas que ya no lo consideraba como optativo. Okay. Teníamos como un catálogo de 16 rubros que cumplir y con que tú no cumplieras uno,
la constancia que tú tenías que tener para amparar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, con el cual tú optabas al utilizar el aplicativo informático, en lugar de cumplir con lo establecido en la ley de renta o la ley del IVA, pues te aparecía con inconsistencias. Y por un solo detalle, pues tú ya ponías en riesgo tanto tu deducción como el acreditamiento del IVA que te había sido trasladado. Cuando te volteabas a ver la ley, pues era mucho más fácil cumplir con los 4 requisitos de renta. ¿Las copias? O las copias, porque aparte todo te pedían copia, sueldos del CFDI de sueldos y salarios, su acuse, el pago de cuotas al IMSS y la declaración del ISR de retenciones. No era tan complejo, digo, si la finalidad en su momento era facilitar este cumplimiento a través del aplicativo informático, pues esas mismas condiciones las hubieran puesto en el aplicativo. Desafortunadamente no fue así. Y se llamó subcontratación el aplicativo, ¿verdad? El aplicativo de subcontratación laboral. Y el artículo de renta, que es el 27, fracción quinta, tercer párrafo, sí, señalaba expresamente que era para el 15A de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Para los supuestos del 15A de la Ley Federal del Trabajo. O sea, estaba identificado, preciso, para el trabajo en subcontratación laboral. El 15A, ¿verdad? Sí, correcto. Digo, ahí sin entrar en detalle en el tema de qué es subcontratación laboral o no, definitivamente ahí sí estaba establecido textualmente en la ley. Okay. ¿Qué sucede? Como mencionaba en un inicio, a través de este esquema de subcontratación laboral, outsourcing o insourcing, se daban este tipo de esquemas agresivos. El Ejecutivo planteó que el IVA que estaba perdiendo porque el proveedor de servicios de estos esquemas agresivos o hasta ilegales no enteraba, que el receptor del servicio le retuviera la totalidad del IVA. Claro. Y el receptor era el obligado de enterarlo, incluso hasta obligado solidario en caso de no retenerlo. Así viene la propuesta del Ejecutivo, incluso en la propia exposición de motivo dice, ¿no? El régimen de subcontratación laboral viene con el rubro, no recuerdo si es numeral 5 o 6, pero dice subcontratación laboral. Posteriormente, esa propuesta llega a la Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de asistir al Parlamento Abierto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara, y varios representantes de organizaciones, por ejemplo, de Manpower, no recuerdo el nombre exactamente de otra empresa, pero es grande en este tipo de servicios, donde por a lo mejor temas internos del grupo de headcount o facilidad administrativa, ellos se encargan de la administración de la nómina. Les comentaban a los diputados que asistieron, es que la retención total del IVA va a matar nuestro negocio porque nosotros funcionamos con base en los flujos de efectivo y los saldos a favor que podemos ir manejando. Porque aparte, estas empresas que prestan este tipo de servicios también en algunas ocasiones financian a pequeñas y medianas empresas de, oye, tengo que pagar esta quincena, tantos sueldos y salarios, no los tengo, bueno, no te preocupes, yo lo pago, pero ellos lo hacen con los propios recursos que obtienen del servicio prestado y de ese flujo de efectivo. Entonces, fue una petición muy amplia y escuchada principalmente por la Cámara de Diputados, que al momento de establecer su dictamen viene ahí toda la relación de todos los comentarios que hubo en este Parlamento Abierto. Derivado de ello, en el propio dictamen de la Cámara de Diputados, establecen, para efectos de la ley de renta, estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo en regular el régimen de subcontratación laboral de las deducciones. Correcto. Y posteriormente ya en la ley del IVA es donde viene la explicación de lo único que no compartimos es que se retenga la totalidad del IVA, por lo que se propone el 6%. Algo interesante ahí, en el dictamen de diputados se establece que se considera conveniente una definición para efectos fiscales, y es la que conocemos hoy actualmente, que es una persona física con actividad una persona moral o una persona física con actividad empresarial que reciba servicios a través de los cuales se ponga a su disposición personal, no importa si es en las oficinas del receptor, fuera de una parte relacionada, y sin importar el nombre laboral que tú le quieras dar, porque no hay coordinación, dirección, subordinación, etcétera, se le tendrá que retener el 6% del valor total de la contraprestación. Palabras más, palabras menos, es la definición hoy en día en la fracción cuarta de la ley del IVA. Si vemos ese texto contra el que estaba en la propuesta del Ejecutivo, al final de la fracción lo que se hizo fue eliminar la referencia de subcontratación laboral en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, eso fue el motivo que generó que la Cámara de Diputados en su momento tomara la consideración de que para los trabajos bajo el régimen de subcontratación laboral ya definidos por la Ley Federal del Trabajo, en lugar de retener el 16%, se les retuviera únicamente el 6%, en atención a cómo se les explicó cómo funciona este esquema de negocios. Pero a lo mejor en este caso específico de las empresas que estuvieron en el Parlamento Abierto,
pudiera ser que tuvieran algunas otras erogaciones que fueran motivo de acreditamiento del impuesto. Por supuesto. Pero normalmente en una subcontratación como la que conocemos, el 90% del costo es mano de obra. Claro. No hay un IVA acreditable. Así es. Ahora, yo estoy de acuerdo en que fuera una retención menor, pero no un 6%. Casi lo están dejando como el autotransporte. Así es. A lo mejor hubiera sido conveniente, igual que en prestación de servicios de personas Una físicas. tercera parte. Unas 2/3 partes, ¿no? A mí Correcto. se me hizo como que no resuelven el problema. No sé cuál sea tu óptica. No, por supuesto. No resuelven el problema con esa retención. No. En mi opinión no se resuelve el problema con la retención porque aparte, digo, y ahorita avanzando en la plática, las consecuencias y aparte a quién le están cargando, por decirlo de alguna forma, la mano en el sentido del cumplimiento de las obligaciones. La retención, efectivamente, como lo señala la exposición de motivos y los dictámenes, es una excelente forma de control y de recaudación, pero para ciertos supuestos específicos. El mejor ejemplo que yo considero es residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en México. Ahí, ¿cómo tú vas a poder controlarlo? Solicitar el pago. Claro. Entonces, si hay una prestación de servicios o una enajenación que se lleva a cabo en territorio nacional y el beneficiario está en el extranjero y no cuenta con un EP aquí en México, ok, entonces yo soy el obligado a retenerle y yo lo entero. Ahí esa es una excelente forma de control. Pero cuando estamos hablando en un medio, muy grande, dos, que es muy solicitado en general por las empresas, que se lleva a cabo en territorio nacional, que tú puedes fiscalizar, que son entidades registradas ante el Registro Federal de Contribuyentes, no veo la necesidad, bueno, no sé, en mi opinión, creo que habría otro tipo de medidas distintas a la retención como para poder controlar y eficientizar la recaudación. Claro, porque sin ahondar tanto, porque nos faltan muchas cosas. Claro. Nada más porque es muy interesante todo, Sí. Pedro, discúlpame. Pero el hecho de que digan, ibas a tener un saldo a favor porque te retengan todo. Claro. Podría haber sido una medida de control también decir, si resultara saldo a favor, tú, que fuiste sujeto de esa retención, sí puedes compensarlo contra renta. Compensación universal. ¿Sí? Sí, o sea, por eso te explicaba, viene de la Claro. mano todo el contexto. Pero bueno, Sí. muy bien. Me queda claro entonces que para efecto del origen y el proceso legislativo, tanto en la iniciativa del Ejecutivo como en los dictámenes de las cámaras de senadores y diputados, la intención era la que nos acabas de comentar, Claro. en relación a evitar que dejaran de enterar el impuesto a los contratistas y incluso que llegaran a pedir devolución los contratantes de ese IVA que no le llegaba al gobierno federal. por supuesto. Bueno, ahora, pero también comentaste ya grosso modo cómo fue redactado. Una cosa es cómo fue planteado y otra cosa es cómo fue redactado. Al decirnos personas morales o físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales pongan el contratista o pongan a disposición del personal, pero cuando dice servicios, ahí nos deja ya muy abierto Claro. el tema. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Pedro? Platícanos. Ahí, mira, ¿cuál fue el problema? Es decir, al final, diputados consideró que era conveniente una definición para efectos fiscales, pero ya con el texto redactado, la ambigüedad que surgió, y a la fecha sigue porque no tengo una respuesta blanco y negro al día de hoy. Claro, Desafortunadamente me gustaría tenerla, pero... Ni te la pido, ni te la pido. Me gustaría tenerla, pero no la hay. Empezaron los cuestionamientos, empezaron los pronunciamientos, tanto de autoridades, de Prodecon, por ejemplo. Está también de diversos asesores en los cuales consideramos que la ambigüedad pues la puedes ver tan amplia como tú quieras. O sea, hoy en día cualquier prestación de servicios podría estar en el supuesto de que el receptor esté obligado a retener. Del análisis de la exposición de motivos, Prodecon hizo un criterio que comparto y que se me hizo un poco atinado, Sí. en el sentido de, ok, vamos a hacer una interpretación teleológica de la norma. ¿Qué fue lo que buscó el legislador para ver qué es lo que debemos aplicar en la práctica? Prodecon, sin palabras, sin mucha vuelta, llega a la conclusión de que, derivado de que esta reforma se dio por subcontratación laboral, los servicios que deberían estar sujetos a la retención son aquellos que se ubiquen en el supuesto de subcontratación laboral. A lo mejor, si quieres, para no entrar en discusión con el SAT, en términos de la Ley Federal del Trabajo. Pero al final del día es la subcontratación laboral, que sí me tengo que remitir al 15A de la Ley Federal del Trabajo para ver qué es y cuándo y cómo estoy. Sí, estoy de acuerdo, pero si esa fue la finalidad del legislador en su momento, creo que se debería de respetar. ¿Por qué comento esto?
porque, como bien conoces, la semana pasada el SAT publicó en su página de internet el anteproyecto a la modificación. 7. Exactamente, el anexo 7, en el cual lo único que publicó fue un criterio normativo, creo que es el 46, si no mal recuerdo, en relación con la retención del IVA en materia en la prestación de servicios. Establece en 5 o 6 párrafos qué es lo que dice la norma, que de acuerdo con el 5 del Código Fiscal de la Federación, las normas que establezcan cargas a los particulares son de obligación estricta. No obstante, la Corte ya aceptó la interpretación teleológica, Sí. y dice, ok, sobre esas bases vamos a ver qué sucedió en el proceso legislativo, en la exposición de motivos. Primero, la autoridad señala, oye, sí, efectivamente, el legislador, el Ejecutivo, propuso regular la subcontratación laboral, pero durante el desarrollo y analizando el dictamen de la Cámara de Diputados, nos damos cuenta de que ya se eliminó esa referencia a subcontratación laboral. Por ende, concluyo que todos los servicios que se ubiquen en el supuesto, que volvemos, no sabemos cuáles son, van a estar sujetos a retención. Sugiero que te vayas al texto de ley, ¿no? Casi. Sí, o sea, eso es como que lo triste, porque la finalidad de este criterio era dar un poco de luz. Digo, también motivado por Prodecon, que le solicitó como la consulta, pidieron una prórroga y este fue el resultado. La verdad, se me hizo un poco desafortunado. Pero en adición, algo importante, al final del criterio normativo, el SAT, en mi opinión, de manera incorrecta, adiciona supuestos que no están en la norma, como cuáles, el aprovechamiento directo o indirecto. Desafortunadamente tampoco hay una definición de aprovechamiento. ¿Qué debemos entender por aprovechamiento? Ahí, para tratarlo de esclarecer un poco, también el SAT publicó en su página de internet las preguntas frecuentes, las respuestas. Que nos quedamos todavía más preocupados con las respuestas de esas preguntas. La verdad es preocupante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me recuerdo más o menos la primera pregunta respecto a los servicios de limpieza. Sí, porque se pone personal a disposición y se aprovecha el resolvedor de los servicios. Creo que es un ejemplo claro. Puede ser. Creo que puede ser un ejemplo claro. Estamos de acuerdo casi todos ahí. Exactamente. Igual vigilancia. Vigilancia también. Viene el otro ejemplo de muchas empresas que tienen sistemas de impresión, tienen a personal ahí para que les apoye y dicen, no, ahí también debes de retener porque está el personal a tu disposición. Después, uno en el que... El chofer, transporte personal, ¿no? Ese, la verdad, yo no sé en dónde esté a disposición el chofer de... Yo no, y más, ¿por qué? Porque principalmente las empresas por control de calidad y seguridad, esos servicios de transporte llegan a una hora, se van a una hora y no hay escalas, no hay paradas. No le puedes decir al chofer, yo me subí en este tipo de camiones, y no le puedes decir al chofer, oye, a mí me queda mejor que si te das vuelta a la derecha, me queda más cerca a mi casa. Oye, o déjame bajarme a la tienda. No lo puedes hacer. Claro. Entonces, ahí yo no creo que esté a disposición del personal, se está prestando un servicio. Claro. Entonces es muy ambiguo. Y luego viene, para mucha satisfacción de asesores, cuando te dicen, oye, los abogados y contadores que están en las oficinas del receptor de servicios no están sujetos a la retención porque no están a disposición, ya que ahí únicamente van a recabar los documentos para poder elaborar la opinión jurídica o el documento que te tienen que entregar. Entonces ahí el aprovechamiento es del contratista. Yo, en un ejemplo así de específico, y si lo comparo con el tema de la limpieza, probablemente podría coincidir. Pero ¿qué sucede en la práctica? Uno, en el ejercicio de su profesión, va a la empresa y le preguntan en 1000 cantidades. Y muchas veces no obtienen los documentos para hacer un documento entregable. Cuando te invitan a una reunión, oye, por favor, asesórame en el desarrollo de la reunión. Ahí no sé si sea correcto decir estamos a su disposición, pero el aprovechamiento ya no es para el contratista. Creo que el aprovechamiento se da también para el receptor de los servicios. Entonces, creo que sí, desafortunadamente es muy ambiguo. El aprovechamiento, no sé, también he escuchado comentarios que puedo compartir en cierta parte, donde el aprovechamiento lo tienes que ver reflejado en el beneficio económico que te repercute en la actividad. Exacto, de las funciones. Exactamente. Que me parece compartible, ¿eh? Sí, porque es principalmente, y si esto lo llevamos a lo que no le gustó a la autoridad, que señaló que no formó parte del proceso legislativo, eso es subcontratación laboral en la mayor parte. Correcto. La tercerización de tus actividades, que puede ser un poco cuestionable el tema de qué actividades sí puedo tercerizar y cuáles no, pero bueno, al final del día eso es subcontratación laboral. Claro. Y aquí un comentario un poco al margen, como entre paréntesis. De hecho, en 2 días va a haber un parlamento para ver el tema de subcontratación laboral, únicamente en materia laboral. Sí. Vi los tópicos que se van a tocar y me llama la atención que no se ve el tema de la PTU.
Que es muy importante. Es muy importante, en mi opinión, si se Debe pudiera... ser uno de los primeros. Claro, si se pudiera, a lo mejor eliminar, no, porque es un tema muy polémico y no quiero causar polémica, pero que se pudiera limitar. Como el aguinaldo a lo mejor, o a lo mejor un poquito más del aguinaldo. Si lo pudieran limitar, muchas empresas que hoy en día llegan a México o que están aquí, o sea, que crecen aquí en México, no buscarían como una empresa de outsourcing. Resuelves un problema. Resuelves un problema. O sea, y a lo mejor no estaríamos discutiendo esto y estaríamos platicando de otras cosas igual de importantes. Pero creo que la solución no está siendo la adecuada por parte de las autoridades y del legislativo. Claro, creo que con lo que nos muestras, concluyo que la intención era clara. Si estás refiriéndote en la iniciativa y en el dictamen en relación a que el motivo de incorporar la retención fue eliminar las obligaciones del contratante de conservar documentación. Claro. Y estaba relacionada expresamente con el 15A, creo que la intención es obvia que era relacionado con el 15A. Pero bueno, al dejarlo tan ambiguo, creo que esa última parte que comentas me gustaría rescatarla para nuestros amigos, porque de la redacción del criterio normativo del SAT se establece que precisamente el beneficio directo de las funciones del personal. Aquí a mí me gustaría comentarte un ejemplo. Si alguien me viene a pintar aquí, nada más me pinta, ¿sí? Y yo no voy a utilizar a ese personal para encargarle nada. Simplemente vino, pintó. Yo tenía una necesidad de que esto fuera de color blanco, vino y lo pintó. La función que realizó ese pintor le beneficia al contratista, al que a través de ese trabajador obtiene un beneficio económico. A mí me beneficia el servicio, no su función. Claro. Pero ¿qué pasaría? Hay una retención, en mi opinión. Pero ¿qué pasaría si me mandas a los pintores y yo digo, pintan muy bien y me cobraron 5,000 pesos, ahora yo me los voy a llevar con otro cliente que yo tengo para que pinten y yo cobrarle 6? Claro. O cobrarle 8, o cobrarle 10. Me estoy beneficiando de la función del personal y que evidentemente es lo que tú concluiste. Eso es subcontratación. Creo que por ahí va pero creo que no lo dijeron tan atinadamente en el criterio, pero no sé si compartas que hemos escuchado algunos comentarios relacionados con esto. Creo que por ahí va el objetivo, ¿no? Sí, yo creo que el término aprovechamiento, no sé si sea el correcto, digo, si lo quiero ver desde un punto de vista a lo mejor general, puedo entender la definición, cómo la pusieron, puedo entender el por qué ese término. O sea, pero en el mundo fáctico. Ya en el mundo jurídico, desafortunadamente, no creo que sea lo más atinado. Y también por la forma en cómo se aplican las disposiciones, cómo son interpretadas por las autoridades. Entonces, sí, os digo, te comento, o sea, la parte del aprovechamiento, yo lo comparto 100% cómo lo ves, cómo lo ejemplificaste. Y creo que debería de atenderse así. El problema es en la práctica. El día de mañana en una auditoría, cuando te digan, oye, no, es que tú te beneficiaste porque el empleado tu prestador de servicios te pintó la pared y como es tu pared, tú te aprovechaste. Esa es la subjetividad de esto, ¿no? Exactamente. Y terminaríamos siendo casuísticos con 50 ejemplos y no acabaremos nunca de platicarlo. Correcto. Creo que lo más importante es tocar los puntos que tú nos has aclarado. El objetivo, y también tenemos que tomar una decisión interpretativa, Pedro, porque finalmente si estamos interpretando, debemos tener los elementos para interpretar. Una interpretación teológica o auténtica, pues estaríamos en función de lo que quiso decir el legislador. Pero viene la otra parte, Pedro. Ya, yo imagínate que estoy pensando que no, por mi criterio del beneficio de la función. Claro. Pero resulta que yo soy el contratante. Y cuando yo voy a pagar, yo digo, yo tengo duda. Y ante la duda, voy a retenerte porque se modifica los requisitos de las deducciones en impuesto a la renta. Correcto. Y ahora me señala expresamente que si estoy obligado a retener el IVA y no lo retengo, no es deducible la erogación. Entonces yo no me la voy a jugar a hacerle al intérprete, ni voy a arriesgar mi deducibilidad. Te voy a retener. ¿Qué implicaciones tendría para la persona a la cual se le efectuó la retención
que la autoridad, o no, ya me estoy adelantando, ¿qué repercusiones podría tener? Ninguna, simplemente digo, me retienen el 6%, a mí no me preocuparía que me retuvieran el 6%, simplemente lo resto del IVA causado y cobrado y se acabó. Claro. Pero ¿tendría alguna otra repercusión? Sí, por supuesto, y es muy importante, qué bueno que lo tocas. ¿Por qué? Por dos cosas muy importantes. La primera, cuando tú estás obligado a realizar una retención, como bien lo comentas, para que tú puedas realizar la deducción del pago completo de la totalidad de la contraprestación, debes de cumplir con esta obligación. Si no lo realizas, de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, tu deducción no es procedente. Y si estamos en la parte también del IVA, si tú estás obligado a retener ese 6% y no se lo retuviste a tu proveedor de servicios que te lo trasladó, tampoco es acreditable ese IVA, no obstante que tú se lo hayas pagado completo. El valor son 100 pesos, 116 de IVA. Bueno, ya con IVA. Tú le pagas los 16 de IVA y si él lo enteró o no lo enteró, en principio no tendría por qué afectarte a ti. Porque es algo que también comentaba. Creo que es importante ver en todas estas modificaciones la incorrecta, está bien el término, aplicación de cómo se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el perjudicado de nueva cuenta vuelve a ser el receptor de los servicios, no a la persona o al grupo que están buscando perseguir. Correcto. Igual que antes de la reforma, que tenías que solicitar los documentos del contratista y tenerlos. No los tienes, tú no puedes deducir. No te da la declaración del IVA, tú no lo puedes acreditar. ¿Por qué me castigas a mí si yo estoy pagando, yo estoy cumpliendo, y en lugar de castigarlo a él? Y a mí me encuentras más fácilmente que a él. Sí, aparte de todo. Sí. Pero podrían considerarme, Pedro, si me retienen y no procede la retención, en opinión de la autoridad, que la retención que me hicieron fue un pago indebido. Sí, creo que ahí sí podría haber un pago de lo indebido. El tema sería ver cuál es la postura de la autoridad en su momento de una auditoría de si estaban obligados o no a retenerte. Y creo que también hay algo en la práctica que es muy común. Las disposiciones jurídicas a lo mejor están un poco atrás o varios pasos atrás de lo que es la práctica hoy con lo que es la contabilidad, el catálogo de cuentas y muchas opciones. ¿Por qué? Porque el comentario, a lo mejor yo te presto un servicio a ti, pero yo digo que mi servicio no está sujeto a retención, por lo tanto, yo te voy a dar mi factura sin retención. Tú consideras que sí debes llevar a cabo la retención y por lo tanto me la retienes y hasta ahorita, esta parte sí no la desconozco un poco, tienes la posibilidad de expedirme un comprobante. Me cancelas el comprobante anterior y me reexpides otro con la retención correspondiente. No, pero en el caso, porque ya en la práctica lo hemos visto, hay contribuyentes que se niegan a cancelarlo y a reexpedirlo porque están en la fiel creencia de que no es correcto así. Exactamente, de que no tienen que retener. Ok, de que no tienen que retener. Exactamente. Y ellos dicen, si tú quieres retén, pero yo no te cambio nada. Así es. Y ahí viene el tema del complemento de retención. Que podría ser, si ya vemos que las consecuencias principalmente y tristemente son para quien recibe el servicio de no poder deducir ese pago o gritar el IVA, ya sea en su totalidad o con la parte que retuvo, pues hay que tratar de, como consejo, pues buscar la forma de blindarse lo más posible ante una revisión de las autoridades, porque nadie está obligado a lo imposible. Siempre este tema de subcontratación laboral, por lo menos en materia fiscal, ha estado condicionado a que mi contratista o en su momento me diera los documentos o ahorita que me expida una factura con la retención. Me vuelvo fiscalizador. Exactamente. Pero acabas de tocar un punto muy importante también porque tú señalas, fíjate, el que paga y retiene porque él considera que hacía retención, pero su contraparte que no le expide el comprobante con retención, sí, en mi opinión, deja en un problema al que pagó, porque claro, el 29 señala del Código Fiscal que deben señalarse las retenciones en el CFDI. Sí, por supuesto. Y aunque él expida un CFDI de retenciones y pagos con el complemento correspondiente, su comprobante de deducibilidad no está correcto. Sí, no, y lo comparto. Y si lo vamos únicamente desde la parte de la auditoría o de cumplimiento contable, en principio sí, o sea, no es deducible. Ahí, afortunadamente, de los buenos criterios que ha emitido, en mi opinión, el Tribunal Fiscal, ya ha señalado que la falta de formalidades en los comprobantes fiscales pues no tendría por qué afectar al receptor, no al que lo emitió. Entonces, creo que en principio ahí habría una ventana, pero ya estamos hablando de una ventana donde ya me fui a un juicio. Claro. ¿Por qué la necesidad de llegar a esos extremos?
Claro. A manera de conclusión de este primer tema, Pedro, recomendaciones generales. Yo sé que no tenemos una varita mágica ni tampoco tenemos algo firme para decir hagan A, B, C y D como una receta de cocina. Pero a manera de recomendación, ¿qué sería bueno que hicieran los contribuyentes a los cuales tengan dudas en cuanto a la retención? ¿Qué podrías tú? Ok, primero, yo creo que lo que todo el mundo ha recomendado es hay que analizar caso por caso. Es casuístico. Y principalmente, mi opinión, si tú tomaste la decisión de que alguna prestación de servicios se ubicaba en el régimen de subcontratación laboral, eso es retención. Sea limpieza, sea seguridad, sea sistemas, sea algo relacionado con tu negocio, si tú ya lo consideraste como subcontratación laboral para efectos laborales, creo que ahí de entrada debes de seguir la misma línea para los efectos fiscales. Cuando tienes duda, yo creo que hay diversos grados de la duda. Cuando, por el ejemplo muy bueno que pusiste del aprovechamiento, porque aparte del criterio normativo del SAT no es obligatorio y tampoco vinculativo, es orientador como los de la Prodecon, nada más que eso sí hay que hacerles un poquito más de caso. Entonces, si ya ves cuál es un poco la postura que va a tomar el SAT al momento de analizar tu relación contractual, la actividad que se está llevando a cabo, que te están prestando servicio o que tú lo estás prestando, hay que tratar de identificar el aprovechamiento. Si es posible demostrar documentalmente, fácticamente, quién tiene el beneficio, porque es directo o indirecto, pero quién lo tiene, creo que ese es otro punto a analizar. Y en el último extremo, cuando tú consideras que tienes que retener, pero tu prestador de servicios no te expide el comprobante así, pues a lo mejor solicitárselo por escrito para tener el antecedente. Digo, lo triste es que con el presente de fecha cierta, pues tendríamos que hacerlo ante un notario. Que son muchas cosas, pero sí, claro. Tener aquellos documentos, requerimientos y en su caso, pues tratar de cumplir en la medida de lo posible. Claro. No, excelente. Excelente, Pedro. Pues vamos a pasar al segundo tema, si te parece bien. No tienes ningún otro comentario del primero que me haya faltado preguntarte. No, todo bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a una adición al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, una denominada cláusula antielusión o antiabuso. Antiabuso. ¿Cuál es el origen de esta cláusula, Pedro? ¿En qué consiste? ¿Por qué no explicas por ahí? Muy bien, y creo que para ello creo que es muy importante primero hacer una distinción entre la elusión y la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque la elusión fiscal son actos, concatenados o no, por medio de los cuales un contribuyente puede no cumplir con sus obligaciones de manera legal, lo que se conoce como una elusión fiscal. Y la evasión fiscal sí es atentar en contra de las disposiciones jurídicas, voluntaria o involuntariamente, pero es ir en contra de la norma expresa. Okay. Entonces, haciendo esta distinción, la cláusula antiabuso o antiilusión que tenemos hoy en día busca evitar esquemas por medio de los cuales los contribuyentes se vean beneficiados a través de lagunas o interpretaciones de lo que ya está hoy en la ley, porque este tipo de normas lo que buscan es que no se beneficien los contribuyentes por, vamos a llamarle, por ingenio de lo que ya está, o a través de, no simulación de actos, pero sí a través de ciertos actos jurídicos que lo único que van a tener en consecuencia es un beneficio económico para el contribuyente, en lugar de que si lo hubiera realizado de alguna otra forma, o más simplificada, por ejemplo. Como antecedentes en la legislación ya los tenemos. Y aquí algo importante es, hay distintos tipos de normas antiabuso. Tenemos las específicas, sí, que puede ser el refipres, puede ser precios de transferencia, capitalización delgada, entre otros ejemplos. Y tenemos las generales como esta, que es la primera que se incluye ahorita en el Código Fiscal de la Federación. De manera expresa, ¿no? De manera expresa, sí. Y este es el tercer intento de inclusión. Y de hecho en la reforma de 2014 también muy sonada, donde una nueva ley del impuesto a la renta, distintas modificaciones, tanto la ley del IVA como el Código, se propuso la inclusión de esta norma general antiabuso. Sin embargo, en su momento se consideró que la legislación actual o la que se proponía ya contaba con los elementos suficientes como para poder recaracterizar estas operaciones. Por lo tanto, se llegó a la conclusión en ese momento de que no era necesaria establecerlo de manera textual, y más aún con los precedentes que ya habían venido de la Suprema Corte, cuando empezamos a hablar un poco de beneficio económico, sustancia económica, razón de negocios. Entonces, se consideró que en principio no era necesario. Pero ahora sí
se adicionó al 5A. Así es. En donde nos queda ahí la duda a muchos contribuyentes es que señala como un beneficio fiscal una lista y entre otros, así como el de beneficio económico. Claro. Y cuando tenemos cuando realizamos un acto jurídico que solamente tenga como consecuencia un beneficio fiscal y no tenga como consecuencia un beneficio económico, pues se puede recaracterizar por parte de la autoridad. Así es. Ahí el punto sería, dice por ejemplo cambio de régimen fiscal, una exención. Y a la gente le causa mucho ruido, Pedro, escuchar una exención, entonces ya es algo malo. Claro. Una deducción es algo malo. Un régimen fiscal que yo elija es algo malo. ¿Cómo se nos podemos explicar esa parte? Pues mira, creo que eso es muy importante y hay que hacer, bueno, ahorita dentro del tema de la distinción. En mi opinión, no puedes hoy en día tomar decisiones con base a lo mejor lo que va a pensar la autoridad o lo que tristemente dice la ley, porque el tema, como bien lo comentabas, entre otros, es amplísimo. Y a lo mejor algo que por lo menos no se les ocurrió al momento de crear esta norma antiabuso, ya lo dejó abierto para que venga en un futuro. Ahora, ¿qué sucede? Hay, como te comentaba en un inicio, hay que distinguir entre la elusión y la evasión fiscal. Si tú tienes la posibilidad de llevar a cabo una deducción que está conforme a la ley, yo en mi opinión no veo el por qué no la pueda tomar. Lo importante es ver un poco hacia atrás la finalidad de por qué lleve a cabo ese acto, que es un poco lo que pretende regular esta norma. ¿Por qué? Porque puedes ver que a lo mejor el contribuyente realizó una serie de actos únicamente para llegar a este objetivo cuando lo pudo haber hecho incluso hasta de manera directa. Correcto. Pero durante el transcurso hubo deducciones, depreciaciones, IVA, o sea, hubo muchos efectos fiscales que le pudieron resultar benéficos únicamente para haber llegado a esta meta. Bien. Entonces, ese es un lado. Y el otro, creo que también vale la pena traer a colación el tema del 69B. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, que algunos a lo mejor no comparten, consideran al 69B también como una norma antiabuso. Y la verdad yo no lo creo. ¿Por qué? Porque si distinguimos entre elusión y evasión fiscal, exacto, el 69 va encaminado para la evasión, operaciones simuladas. Cuando yo me doy cuenta que yo te dije, oye, yo te puedo vender este vaso, pero el SAT se da cuenta que yo no tengo los vasos, ni el personal, ni nada para podértelo vender, lo único que hice fue darte una factura que le diste efectos fiscales y yo obtuve los saldos a favor o algunos otros beneficios. Eso es una evasión fiscal. Totalmente. Eso es un delito. O sea, por eso, en mi opinión, considero que esta norma general antiabuso lo que evita son las planeaciones agresivas, no buscar la delincuencia organizada, por decirlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo. Pero esto también lo hacen por el precedente que tenemos, no sé si fue de la Corte. De la Corte. Creo que fue la primera sala. No recuerdo, fue de la Corte. Yo tampoco mentiría, pero sí. Lo conocí en que dice que para efecto de las operaciones inexistentes pueden las autoridades recurrir a la razón de negocio. Creo que es muy grave, pero no sé qué. Sí, ahí está. Hay una confusión también, porque no comparto mucho el texto de cómo quedó el 5A, de cómo tratan de explicar la razón de negocio, pero hay que ver el enfoque de las normas, hay que ver la finalidad de cada una de ellas. El 69B, como lo platicamos, va detrás de la delincuencia. Oye, la razón de por qué hizo esto, pues constituye una sociedad, una que no tiene activos, que no tiene nada, no puede llevar a cabo las operaciones, y al momento de la auditoría, la autoridad se da cuenta de que no hubo una razón de por qué pudo haber llevado a cabo ese acto, haber prestado ese servicio, haber enajenado ese bien. Hay una razón de por qué no lo pudo hacer, a diferencia del motivo, para no utilizar el mismo término, el motivo de por qué un contribuyente llevó a cabo una serie de actos jurídicos para llegar a un resultado. Creo que sí, a lo mejor no soy muy claro, pero sí hay que verlo desde la perspectiva de la finalidad de cada una de las normas. Y creo que también un ejemplo o algo donde radica mucho por la distinción entre la razón de negocio del 69B, lo que dijo la Corte, esta 5A, el tema de los delitos fiscales. En el 69B sí tienes como consecuencia de que puedan ser considerados para efectos de los delitos fiscales. En la razón de negocios, a lo mejor podría ser, pero por lo menos no lo establece la norma jurídica. Y sin embargo, sí establece que no puede ser considerado para efectos del derecho penal como un delito. Claro. Sí lo establece expresamente el 5A, que es la intención que tiene, no es... Y creo que la acotación que hiciste antes de empezar el tema fue precisa. La diferencia entre evasión
y elusión. Y precisamente se llama cláusula antielusión, que también tiene como antecedente lo que es el plan BEPS y las acciones de los reportes BEPS que han recomendado a todo el mundo, claro. Y que México se acoge ahora a esa disposición. Bueno, pero hay otro punto aquí, Pedro, que pensamos todos en el beneficio económico, porque señala que cuando el beneficio fiscal sea mayor que el beneficio económico es cuando da motivo a la recaracterización, entre otro caso, ¿no? Pero el beneficio económico no solamente es dinero, habla de otros supuestos, y me llamó la atención, por ejemplo, el darle valor a tu marca. Claro. Y esa parte es un intangible que no tiene que ver con algo monetario. No sé cómo veas ese punto. Creo que es también importante. Lo veo delicado y más por los antecedentes que han existido a nivel internacional, pero casos concretos también aquí en México, la migración de intangibles, el valor que tú le das a tu marca. Entonces, en esa parte, digo, para que no se escuche que todo va en contra de la autoridad, o sea, comparto muy bien y o sea, de cierta forma te puedo felicitar que se estén tomando este tipo de acciones, pero hay que ver cómo se toman, cómo se llevan a cabo y cómo se implementan. Porque a lo mejor una marca prestigiada pues tiene un cierto... El problema es cuando el contribuyente, solo con la finalidad de obtener un beneficio, en lugar de decir que vale 100, vale a ese valor, lo enajena o lo pasa dentro del grupo tratando de buscar algún beneficio. Claro. Hay veces que incluso, bueno, es que parte de la premisa también es que todo lo que hacemos pues trae como consecuencia, o tiene como consecuencia tiene una razón. Claro. Si hablamos de personas jurídicas mercantilistas, lucrativas, pues tendría que buscarse una razón por la cual lleva a cabo el acto jurídico de que se trate. Creo que en eso tiene bastante lógica. Y mientras nosotros nos veamos que la razón que tuve para hacer el negocio está sustentada, creo que no hay ningún problema, aunque no haya un beneficio económico. Claro. Te pongo un ejemplo. Se me ocurrió comprar un terreno en Guanajuato, en un lugar en donde pensé que iba a haber mucho auge empresarial por las empresas japonesas que vinieron para el Bajío, y resulta que lo compré en un lugar en donde trabaja la delincuencia organizada. Y me costó 5 millones de pesos. Y ahora resulta que quería poner mi fábrica, ya no lo voy a poder hacer por las razones que acabo de comentar. Me están extorsionando incluso y lo tengo que vender. Pero me dan 3 millones por él. A mí me costó 5. Y me dan 3 millones porque nadie lo quiere comprar. No hay técnicamente ni prácticamente una razón de negocio. No, por supuesto. Económico no. Pero hay otro tipo de razones que me orillaron a realizar ese tipo de acto jurídico. Claro, no, y comparto muy bien contigo. El tema de la razón de negocio no siempre, o considero, no siempre se tiene que ver vinculado al tema económico o cuantificable, razonablemente esperado, como lo dicen en la norma. Hay que ver una toma de decisiones detrás de todo un análisis financiero, económico. Por ejemplo, en este caso que comentas, el por qué lo hice, porque era evidente en su momento que en Guanajuato, con toda la construcción de los parques microindustriales, iba a poder ser un excelente negocio. El terreno pudo haber sido una fábrica, un centro comercial, un hotel, cualquier cosa que se diera la necesidad en ese momento, y fue una inversión en su momento. Entonces, hay inversiones buenas y hay inversiones malas, y creo que es algo que en su momento la autoridad sí va a tener que ponderar, pero lamentablemente creo que, y aunque no deba ser así, la carga de la prueba está de nuestro lado. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo documenté? Los estudios, o sea, todo lo que se requiera ya para saber que en su momento a lo mejor la autoridad, si no está de acuerdo, pues tenga cómo demostrarle y hacerle entender que esa razón, como te comentaba y lo explicabas muy bien, no precisamente va emparejada con un tema económico. O sea, hay otros motivos del por cuales se toman decisiones en las empresas. ¿Cómo va a ser el procedimiento de aplicación de esta cláusula antielusión, Pedro? Ok, ese es algo rescatable, yo creo, de la reforma, porque antes de entrar a eso, comentario rápido. Por favor. Desafortunadamente, sin compartir el criterio, los tribunales ya habían señalado que las autoridades fiscales estaban facultadas para poder recaracterizar las operaciones en el ejercicio de sus facultades de comprobación, desconociendo los efectos jurídicos en materia fiscal, únicamente para efecto fiscal. Qué interesante. Entonces, de ahí eso lo pueden hacer con base en el análisis de la sustancia económica o la razón de negocio de la operación.
¿Eso es precedente? Digo, Son precedentes del ¿jurisprudencia tribunal. o son Son de la tesis aislada? Son tesis aislada de la sala superior. Bien. No sé si de pleno o una de las dos, pero sí son de sala superior. Ok, de acuerdo. Pues esos precedentes, bueno, hombre. ya antes no ayudaban en mucho. Por lo menos hoy en día, a través de la norma, y habrá que ver cómo lo aplican en la práctica. Hoy en la norma te establece que una vez que la autoridad inicia facultades de comprobación, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o la famosa revisión electrónica, antes de que te notifique ya sea la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución preliminar, tiene que someter a un órgano que va a estar compuesto por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT el caso para considerar si es que aquí hubo un acto que pueda encuadrarse en la norma general antiabuso porque hubo un beneficio que no está cuantificable y que no hubiera sido el mismo si hubieras llevado a cabo otro tipo de acto jurídico. ¿A qué voy con esto? Que antes de 2020 podría llegarte una liquidación y en el oficio de observaciones o hasta en el propio crédito fiscal decirte, oye, tú no enajenaste, tú arrendaste. Un ejemplo así de burdo, la recaracterización. Tú no pagaste intereses, pagaste dividendos. Entonces, bajo esa mecánica, por lo menos hoy en día, va a estar este procedimiento que va a estar analizado por un órgano colegiado. Ahí la crítica es que el contribuyente no va a formar parte. O sea, mi caso va a estar sometido a no sé quiénes, de la propia autoridad, y después me van a decir, oye, ¿sabes qué? Hubo una opinión favorable en la que, pues sí, desafortunadamente tenemos que recaracterizar tu operación. ¿Dónde está mi garantía de audiencia? ¿Dónde están elementos, a lo mejor, de la auditoría? El funcionario, bueno, en este caso el auditor, me pidió 3 documentos y para poder analizar toda la operación necesitaba 10. Entonces, si yo no sé qué análisis van a llevar a cabo la gente del órgano colegiado que se va a crear con este motivo, ¿cómo yo les puedo ayudar? ¿O cómo me voy a poder defender después? Claro. Que también aquí hay 2 cosas muy importantes. Una, para efectos de que te puedan llevar esto al órgano colegiado es durante la auditoría. Hay un precedente que tiene 2 aristas. Uno en el que te dice que los visitadores no están facultados para realizar juicios de valor. O sea, ¿cómo si el funcionario, el auditor, no puede analizar mi contrato, no puede analizar las facturas de cierta forma, la operación, el estudio de precio de transferencia, el estudio financiero, no puede realizar un juicio de valor de ese documento? ¿Cómo es posible que él mismo le va a decir al órgano colegiado o va a someter el caso al órgano colegiado? Primero tuvo que haber hecho un análisis. Totalmente. Entonces, digo, eso creo que se puede contraponer con un precedente, contra la interpretación de un precedente de la Corte. Y el otro punto que iba a comentar, que también es creo que criticable, es no estoy de acuerdo en que lo hubieran incluido para efectos de las revisiones electrónicas. Porque a diferencia de la auditoría, ya sea revisión de gabinete o visita domiciliaria, en la revisión electrónica a ti te llegan con tu resolución preliminar. No te revisaron, te revisaron tu contabilidad electrónica, pero tú no tuviste nada que ver durante ese procedimiento. Acá por lo menos te fueron, vas paso a paso. Te levantan actas. Exactamente, vas paso a paso. Te enteras o te comentan. Correcto, entonces por eso considero que no fue correcto haber considerado la revisión electrónica para efectos de la cláusula antiabuso. Y lo que decida el órgano colegiado, que me parece que son 2 meses, ¿no? Tienen 2 meses para... 2 meses que también sería conveniente que hubieran invitado a la Prodecon. ¿Por qué no? A formar parte de ese órgano y alguna cámara empresarial, ¿no? Para que también se tuviera un poquito de, ahora sí que de contrapeso, ¿no? Claro. Ante las decisiones que van a tomar. Pero bueno, suponiendo que, porque también lo dejas discrecionalmente a lo que decían ellos. Pero vamos a suponer, ¿qué consecuencia jurídica tiene el que ellos digan, efectivamente, presumimos que carece de razón de negocio tu acto jurídico? Claro. ¿Qué procede para el contribuyente? Para el contribuyente, digo, en este caso están los medios de defensa en su momento. ¿Por qué? Porque algo importante, como se lleva a cabo de la última acta parcial, ahí habría que ver en la práctica cómo lo van a considerar, porque, un ejemplo, yo le estoy pagando a mi parte de relación en el extranjero intereses. Sí. Y me dice, no, fíjate que era dividendos. Ok, ya lo sometimos al órgano colegiado y dijo, no, ¿sabes qué? Ya lo analicé, sí son dividendos. ¿Qué tanta apertura yo tengo para refutar eso en la última acta parcial? O sea, yo ya te lo traté de demostrar, o a lo mejor yo no voy a conocer esa recaracterización, porque también es algo importante. O sea, esa ambigüedad, vamos a ver qué dicen las reglas en su momento, pero
yo voy a saber qué tipo de acto es el que me quieren recaracterizar. O sea, todo ese tipo de cuestionamientos, saber qué es lo que sucede en las reglas, pero considero que si tú conoces la recaracterización en la última acta parcial, no obstante que ya venga de un órgano colegiado, va a ser más complicado a lo mejor demostrar lo contrario, pero todavía tendrías la oportunidad. Y si aún así la autoridad en su momento te señala, no, es que yo me tengo que apegar a lo que dijo el órgano colegiado, pues bueno, tenemos los medios de defensa, ya sea un recurso de revocación, que no sé qué tan recomendable sea porque va a ser el propio SAT. Imagínate contra el propio órgano colegiado, ¿no? Así es. Y posteriormente pues ya los tribunales, las instancias correspondientes, a lo mejor se llega hasta la corte. Cada vez es más complicado llegar a la corte, ya nada es materia de amparo. Pero complicadísimo, complicadísimo. Antecedentes a nivel internacional, Pedro, de estas cláusulas, ¿cómo ha funcionado? ¿Te has enterado de algo? De los que tengo conocimiento, sí ya se han implementado en algunos países, pero desafortunadamente México lo que tiene es, bueno, no sé si o afortunadamente, mucha iniciativa. Sí. Exactamente. Entonces, porque se han implementado en otros países y lo que ha sucedido es, están atacando puntos específicos donde ellos se han dado cuenta que esa actividad es preponderante en un cierto sector del negocio. Entonces, han implementado medidas específicas que es lo que se conoce como el sniper approach, que son normas antiabuso específicas, que si las atraemos a México son las que comentaba, Regipres, etc. Ajá. Y también tenemos los otros precedentes donde ya hay países donde tienen su norma general antiabuso, pero no llegan o no tienen una definición tan amplia como la que tenemos nosotros de que cualquier operación podría considerarse que tiene un beneficio fiscal mayor que el económico. Uh-huh. Ahora, el concepto de razón de negocio, bueno, no el concepto, la palabra razón de negocio la conocíamos, me parece que en el 18A del Código Fiscal de la Federación, cuando hablaba de alguna promoción que lleváramos a cabo, señala la razón de negocio. Claro. Pero no está definida. En este presente del que nos hablabas, ¿ahí sí define la razón de negocio? No, tratan de definir, bueno, no tratan de definirlo, tratan de interpretarlo, porque también lo arrastran un poco de las NIFs. La sustancia económica. Y la sustancia económica, exactamente. Entonces, digo, hay que leer toda la ejecutoria para tratar de comprenderlo un poco. Pero, como te decía en un inicio, la razón, así, el concepto, la definición, de manera individual hay que analizarlo a la luz de qué norma lo estoy viendo. Si lo estoy viendo a la luz del artículo 69B o lo estoy viendo a la luz del artículo 5A de la cláusula general antiabuso. La razón, digo, términos del diccionario o varios análisis que se han realizado, pues es el motivo de por qué hago algo y tiene alguna finalidad. Como comentabas el ejemplo hace rato del terreno, pero lo complicado, los comentarios que han hecho mucha gente del sector empresarial es, ahora resulta, o lo más conveniente es que cuando tenga mi junta de consejo para ver si invierto, para ver qué hago, voy a tener que tener una persona del SAT para ver si está de acuerdo o no con la inversión o con el acto que voy a llevar a cabo. Que nos enseñe a hacer negocios. Exactamente. Porque lo que está diciendo es, no sabes hacer negocios, te voy a enseñar a hacer negocios. Correcto. Hablando de ese punto, para finalizar este punto de mi parte, ¿qué opinión te merece esta cláusula en relación a las personas morales no lucrativas? Híjole. ¿Crees que tenga alguna implicación? Porque pues yo no utilizo razón de negocio cuando realizo actividades no lucrativas, ¿no? Yo creo que es complicado, sí, en mi opinión y de acuerdo también con la práctica y tratando de justificar un poco toda esta reforma del combate a la delincuencia. Digo, y esa información pública que es la que señala el SAT en su página, desafortunadamente luego muchas este tipo de instituciones son las que también están involucradas en. Entonces, ve lo que pasó con las escuelas, ¿no? Perdón, con las escuelas. Sí, digo, es público lo que pasó con la denominada estafa maestra, ¿no? Con las instituciones educativas. Así es. Gubernamentales, claro. Entonces, yo creo que ahí sí es importante. A lo mejor va a ser un poco, no sé si sea más sencillo o más concreto dónde se puede haber aplicado este beneficio, porque si no tienes alguna especulación de negocio y tú llevas a cabo ciertas actividades, pues ya dejaste de ser una entidad con fines no lucrativos. Y si tus ingresos o tus actividades pues no son acordes, creo que ahí sí podría haber un tema. Claro. Y también recomendar, ¿no crees conveniente, Pedro, recomendar que en las operaciones que tenemos con partes relacionadas son muy dados a descuidar
razón de negocio, Claro. porque somos partes relacionadas. A lo mejor soy una persona moral y te doy en comodato un inmueble, te doy en comodato una maquinaria. Como que esas cosas habrá que valorarlas más, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, una práctica común que he visto es que tengo mi estudio de precios de transferencia, Sí, sí, en el sí. que me dice que le puedo rentar un inmueble en lugar de 50 en 25. O sea, y cuando lo analizas, a pesar de que hay estudios de precios de transferencia que están muy bien justificados, muy bien soportados, pero pues hay que ver la comparabilidad, hay que ver el entorno económico. O sea, no porque tengas estudio de precios de transferencia significa que ya estás cumpliendo con el margen que te corresponde, con celebrar la operación como si fueran terceros independientes. No. Yo considero que en ese caso sí es muy correcta tu apreciación. O sea, las operaciones entre partes relacionadas para muchos grupos en ocasiones se les hace muy sencillas. Sí. No, en muchas ocasiones ni siquiera tienen contratos. Así es. O sea, los registros contables, digo, lo puedo justificar por la tesorería centralizada, a lo mejor, pero sí lo descuidan demasiado. Y más cuando hay muchas empresas involucradas en el grupo. Muy bien, Pedro. Pues a mí se me acabó el tiempo, pero te quiero preguntar si hay alguna cuestión que quieras a manera de conclusión comentarnos, ya para algo que no te haya preguntado y Claro. que quieras expresarnos. Pues no, de preguntas no, pero como conclusión o como recomendación, en este caso, y un buen ejemplo retomando lo de las partes relacionadas, pues creo que vale la pena invitar a un tercero. No tercero asesores, sino a lo mejor pedir más opiniones o ver de qué forma esa misma operación que tú estás llevando, que es consuetudinaria para ti, ¿cómo la podrías hacer con un tercero? Si otro tercero te aceptaría ese precio, te daría esas facilidades. Entonces creo que es algo importante que analizar. En general, digo ahorita se ve más complicado por la norma general antiabuso, pero creo que es algo que en general que se tiene que llevar a cabo. Muy bien, Pedro. Pues a nombre propio y en nombre de GBA te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas dedicado tu valioso tiempo a este programa. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y espero verlos pronto de nuevo. Muy bien, cuando gustes, esa es tu casa. Gracias. Me voy a permitir entregarte un reconocimiento Muchas de gracias. parte de GBA y lo voy a leer. Señala así: GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al maestro Pedro Alberto Zapata Barajas por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, febrero de 2020. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, y un gracias gusto. por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima, amigos, con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México.